Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 4 y vamos a hablar de fenoles, sus características y reacciones. Primero que nada, ¿qué son los fenoles? Los fenoles son compuestos orgánicos que contienen un grupo OH incluido directamente en un anillo aromático de benceno. Y este detalle es clave porque nos permite comprender que se pueden comportar igual que los alcoholes, que no se pueden comportar igual que los alcoholes comunes. ¿Por qué los fenoles pueden actuar como ácidos? Los fenoles pueden actuar como ácidos debido a que tienen la capacidad de donar un protón de hidrógeno de su grupo OH. ¿Y por qué ocurre esto? Porque gracias al anillo aromático se puede estabilizar la carga negativa que queda dentro del fenol cuando pierde el hidrógeno. Esta estabilidad hace que el fenol tenga tendencia a comportarse más como un ácido que como un alcohol normal. También se dice que ya no se nombraría como fenol, sino que se nombraría como ion fenóxido. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de las reacciones ácido-base de los fenoles. Cuando un fenol reacciona con una base fuerte, como por ejemplo el hidróxido de sodio, ocurre lo siguiente. El fenol pierde un protón de hidrógeno y se forma el ion fenóxido, que es la molécula más estable. Aquí tenemos un caso muy sencillo, un ejemplo sencillo en el cual podemos ver que el fenol se ha unido al hidróxido de sodio y nos da como producto el fenóxido de sodio más agua. ¿Qué es lo que ocurrió? Como podemos ver aquí en la primera molécula tenemos el OH y en el producto vemos que se dio la molécula para formar H2O, que sería agua. Y en el hidróxido de sodio se enlazó la molécula de sodio a nuestro ion fenóxido. ¿Por qué ocurre esto? Porque la carga negativa que tiene el ion fenóxido se une a la de sodio, que es carga positiva, porque ya sabemos que polos opuestos se atraen. Entonces se enlazan entre sí, dándonos como resultado el fenóxido de sodio más agua. También cabe recalcar que a ese tipo de reacciones también se la conoce como desprotonación. ¿Y qué pasa con bases débiles? Pasa que con las bases débiles no reaccionan. ¿Por qué? Porque su acidez es limitada, no es suficientemente fuerte como para reaccionar. Un ejemplo de esto, si ponemos a hacer una reacción con bicarbonato de sodio, no va a ocurrir como pasó con la base fuerte que es el hidróxido de sodio. Importancia de esta reacción. Esta reacción es sumamente importante porque nos permite identificar en el laboratorio cuál es un fenol. Se usa para procesos de separación y de purificación, y también tiene aplicaciones en la farmacia, en la bioquímica y en química orgánica. A continuación, mi compañera les va a explicar un poquito más a detalle sobre más ejemplos de reacciones de ácidos base. Buenas tardes, doctor. Soy Brittany Kimi y le voy a dar un pequeño ejemplo sobre ácidos y bases. Se trata de la acidez y basicidad de los fenoles, fenolatos, acilinas y acilinos, en función de los estudiantes del anillo. Recordemos la definición de pK sub A y pK sub B. Cuando mayor es pK sub A, más desplazado está el equilibrio hacia protones y mayor acidez. Pero como el pK sub A es el logaritmo negativo a mayor acidez y menor pK sub A. Lo mismo se aplica en pK sub B. Cuanto mayor es más producción del hidróxido, más básica es la sustancia. El signo negativo de pK sub B, mayor basicidad, menor pK sub B, que hace que los equilibrios se desplacen más o menos a la derecha y que los compuestos sean más o menos ácidos y básicos. En cambio, a casos ácidos y bases los podemos averiguar utilizando la estructura conjugada. La estructura electrónica de las bases conjugadas estas se traducen en los fenoles de estudiar la decolalización de la carga del anión fenolatos. Se estabiliza en las anilinas. En examinar la descolalización de par de electrones de nitrógeno y por consiguiente de su disponibilidad hacia un ácido externo. Una mayor descolarización de la carga de fenolato supone una mayor estabilidad del anión, un mayor desplazamiento, desequilibrio hacia la derecha, una mayor acidez y la definitiva, un menor pK suave.
Una mayor descolización de par de electrones de las anilinas implica una menor disponibilidad de par de electrones hacia un ácido externo, un mejor desplazamiento de su equilibrio hacia la derecha y una menor basicidad y de consecuencia un mayor pK sub B. Los razonamientos son muy similares, aunque al revés. Aunque en definitiva es un problema de ácidos y bases, siempre hay que analizar la estructura electrónica de las bases conjugadas y nunca de los ácidos donde no hay electrones que puedan localizar. Entonces podemos decir que los grupos atractores de electrones deslocaliza y estabiliza el ion fenolato, especialmente en las posiciones orto y para. Por lo contrario, estos mismos grupos atractores de electrones localizan el par de electrones del hidrógeno, especialmente en los paras y orto, haciéndolos menos accesibles hacia un ácido externo. Por ejemplo, aquí tenemos que el estudio de fenol y su estermo, por ejemplo, el grupo nitro y orto, disminuye en 2.75 unidades de media, es decir, son como unas 550 veces más ácidos que el fenol, sin sustituir el grupo NO2 de orto, o para deslocaliza la carga negativa de fenolatos, interaccionando directamente con ella. En una de las fórmulas razonantes podemos decir que estas formas tradicionales que nos permite explicar la mayor estabilidad del orto y para. Este grupo nitro-meta también provoca una disminución del pKa, pero solo de 1.6 unidades, o unas 40 veces más ácidos que el fenol. El meta de la interacción directa del grupo NO2, o sea, con la carga negativa, no es posiblemente la descolización de ellas, o sea, es más factible por efectos resonantes. Por su parte, en el otro extremo de pKa, el grupo parece tener dos cargas en orto y para disminuye la acidez del fenol en 0,1 y 0,5 en pKa y el meta la aumenta en 0,3 unidades. Como siempre digo, o sea, como siempre es un grupo de orto y para interacciona directamente la carga negativa, la menor acidez de los ortos y parafenoles. El grupo de metilo no se lleva bien con cargas negativas, debido a la repulsión de dos cargas par de electrones no compartidos en el oxígeno. Sin embargo, en la posición meta sí que a la acidez, aunque en solo muy ligeramente. A continuación, vamos a hablar sobre la sustitución electrofílica aromática de fenoles. Esta es una reacción química característica de los compuestos aromáticos en la que el grupo funcional del anillo bencénico es reemplazado por un electrófilo, aprovechando la alta reactividad del anillo activado por el grupo hidroxilo del fenol. El oxígeno del OH dona densidad electrónica al sistema aromático mediante resonancia y efecto inductivo, lo que aumenta la nucleofilia del anillo y favorece la sustitución en posiciones orto y para respecto al grupo hidroxilo. De esta manera, los fenoles reaccionan fácilmente con electrófilos como halógenos, nitronio o grupo sulfonilo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la resonancia del fenol. La resonancia de los fenoles ocurre porque un grupo hidroxilo unido al anillo bencénico puede donar electrones hacia el anillo aromático a través de sus partes libres de electrones en el oxígeno. Esta donación de electrones se distribuye por todo el anillo mediante estructuras de resonancia, aumentando la densidad electrónica, especialmente en las posiciones orto y para, que esta de aquí es la posición para y esta de acá es la posición orto. Bueno, como consecuencia, el anillo se vuelve más reactivo frente a reacciones de sustitución aromática electrófila, como la nitración o halogenación. Esta resonancia permite estabilizar la molécula y explica por qué los fenoles reaccionan más fácilmente que el benceno y por qué ciertos sustituyentes se orientan hacia posiciones específicas del anillo. A continuación, vamos a explicar un breve ejemplo de lo que ocurre en estas reacciones. Este ejemplo, como podemos ver, es un ejemplo de nitración del fenol, en la que el grupo nitro se incorpora al anillo bencénico en el fenol.
Debido a que el grupo OH en el fenol es un activador fuerte, el anillo se vuelve más reactivo y favorece que el electrófilo producido, el ion nitronio, ataque preferentemente las posiciones orto y para del anillo. El resultado de la nitración es la formación de dos compuestos, que son el 2-nitrofenol y el 4-nitrofenol, que tienen diferentes aplicaciones, por ejemplo, como intermediarios en la síntesis de productos químicos y farmacéuticos. En este caso, el 4-nitrofenol, también conocido como paranitrofenol, es utilizado en la paracetamol. Buenos días, mi nombre es Leite Espinosa y voy a hablar sobre la sustitución electrolífica aromática de fenoles. Antes de pasar con lo que es la característica, vamos a hablar, o sea, vamos a ver como que voy a dar una pequeña introducción para complementar lo que dijo mi compañera. Tenemos que tener entendido que la sustitución electrolífica aromática en los fenoles es un tipo de reacción en el cual un electrofilo sustituye un átomo de hidrógeno del anillo aromático. Entonces, los fenoles presentan una reactividad muy elevada debido a la presencia del grupo de hidroxilo. Vamos a ver sobre las características de sustitución electrolífica de fenoles. Aquí tenemos que el grupo OH actúa como un activador fuerte del anillo aromático, ya que incrementa la densidad electrónica mediante el efecto de resonancia. Entonces, además de esto, este orienta una sustitución preferentemente hacia la posición de orto y para. Ahora vamos a hablar, ahorita sí vamos a hablar sobre los mecanismos de sustitución electronífica en penal. Tenemos que el mecanismo de reacción simple, primero el electrofilo ataca a un anillo aromático, luego este se transforma en un intermedio llamado complejo sigma y finalmente se pierde un protón del anillo y recupera su aromaticidad. Por último voy a darle un ejemplo sobre que aquí el ejemplo es relevante en la síntesis de BHT, un compuesto empleado para antioxidantes en la industria alimentaria y cosmética. Asimismo, esta reacción de Colbert-Smith permite la aumentación del ácido salicílico, precursor del ácido acetilsalicílico conocido como la aspirina. La oxidación de los fenoles es una reacción importante en química orgánica, debido a la presencia del grupo hidroxilo, unido directamente a un anillo aromático. Este grupo funcional incrementa la densidad electrónica del anillo, lo que facilita la pérdida de electrones durante el proceso de oxidación. Gracias a la resonancia, los intermediarios formados son relativamente estables, haciendo que los fenoles sean más susceptibles a oxidarse que otros compuestos aromáticos. Como resultado de la oxidación, los fenoles suelen transformarse en quinonas, principalmente ortoquinonas y paraquinonas. Estos productos presentan estructuras altamente conjugadas y son químicamente muy reactivos. Las quinonas tienen gran relevancia puesto que pueden participar en reacciones posteriores, como procesos de polimerización o interacciones con biomoléculas. Mecanismo de acción. El mecanismo de acción de la oxidación de los fenoles es una serie de etapas donde el fenol pierde electrones y se transforma progresivamente en productos oxidados, principalmente en quinonas. Este proceso puede ocurrir por vías químicas o enzimáticas, pero en ambos casos sigue principios similares de transferencia de electrones y protones. Se divide en las siguientes etapas: la desprotonación de fenol, la transferencia de electrones, la formación de intermediarios y la formación de quinonas y las reacciones secundarias. En la desprotonación de fenol ocurre en medio básico. El fenol pierde el protón del grupo hidroxilo, formándose el ion fenóxido. Esta especie es más reactiva y facilita el inicio del proceso de oxidación. Transferencia de electrones. El ion fenóxido o el fenol cede electrones al agente oxidante, generándose intermediarios reactivos como radicales fenóxidos o semiquinonas, los cuales están estabilizados para la resonancia. Formación de intermediarios oxidados. Los intermediarios pierden nuevamente electrones y protones, provocando una alteración de la aromaticidad del anillo y favoreciendo la reorganización de los enlaces. Formación de quinonas. Como producto final de la oxidación se forman ortoquinonas o paraquinonas, dependiendo de la estructura del fenol y de la posición del grupo hidroxilo. Reacciones secundarias. Las quinonas generadas pueden participar en reacciones posteriores como polimerización,
o interacción con proteínas, especialmente en sistemas biológicos. Bueno, a continuación les voy a dar un ejemplo. Bueno, este ejemplo muestra una oxidación química del fenol para formar una quinona, específicamente 1,4-benzoquinona. En la reacción inicial, el fenol actúa como sustrato. El grupo hidroxilo, OH, unido al anillo aromático, aumenta la densidad electrónica del anillo, lo cual va a hacer que el compuesto sea susceptible a sufrir oxidación. Esta característica es clave para que la reacción ocurra de manera eficiente. Por otro lado, el dicromato de sodio en medio ácido funciona como un agente oxidante fuerte. En esas condiciones, el cromo se encuentra en un estado de oxidación a 6 y tiene una alta afinidad por aceptar electrones. Durante la reacción, el fenol pierde electrones y protones, mientras que el cromo se reduce. Como consecuencia de la oxidación, el grupo hidroxilo de fenol se transforma y el anillo aromático pierde su aromaticidad parcial, dando lugar a la formación de dos grupos carbonilo en posiciones opuestas del anillo. Esto conduce a la formación de la 1,4-benzoquinona, un compuesto conjugado y altamente reactivo. Bueno, yo voy a hablar sobre los factores que influyen en la oxidación de los fenoles. La oxidación de los fenoles es un proceso químico en el cual los anillos aromáticos y el grupo hidroxilo experimentan una pérdida de electrones para formar un compuesto más oxidado, generalmente quinonas. Este es un proceso no uniforme ya que su reactividad del fenol está fuertemente influenciada por su estructura electrónica y las condiciones del entorno. También tenemos el sustituyente del anillo. La facilidad con la que el fenol se oxida depende de una densidad electrónica del anillo. Los grupos electronegadores como el OCH3 o el CH3 aumentan la densidad estabilizando los intermediarios de la reacción y facilitando la oxidación. Por lo contrario, los grupos electroreactores como el dióxido de hidrógeno se retiran los electrones, haciendo que el fenol sea mucho más resistente y a oxidarse. También tenemos la influencia del pH como el medio ácido o básico. El pH se define como la especie química predominante en un medio básico. El fenol se desportona para formar un ion fenóxido, como tenemos aquí 6 átomos de carbono y 5 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que este ion es extremadamente reactivo y propenso a la oxidación rápida, lo que suele generar este producto que es acompañamiento de dímeros o polímeros complejos. Es un medio ácido y el fenol permanece en su forma neutra, lo que permite esta oxidación más lenta y controlada a ideal de la asistencia selectiva de las quinonas. También tenemos tipo de oxidantes y condiciones. El producto final varía según la fuerza del oxidante, que los oxidantes se transfieren de un solo electrón como el cloruro de hierro, que tienen a formar a radicales que se unen entre sí. En cambio, oxidante fuerte o sistema de oxidación avanzada puede llegar a romper el anillo aromático, se han transformado al fenol en ácido orgánico más simple. Gracias.